Listo, entonces por favor, eh, menciona su nombre, porfa, por el micrófono o con cámara para efectos del registro de asistencia. Hola, profe, buenas noches, Jessica Álvarez. Buenas noches, profe. Mailio Bando. Buenas noches, profe. Jesús David Hola, Romero. profe Henry Quintero. Buenas noches, profe Daisy Villarreal. La, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Javier Rosales. Buenas noches, Wilmer Arevalo. Buenas noches, profe. Ángela Rojas. Profe, buenas noches. John Córdoba, presente. Perfecto, muchas gracias. Entonces apagamos los micrófonos, por favor, para iniciar con nuestra sesión de hoy. Esperemos que el tiempo nos dé para terminar nuestra repasada sobre el tema de los principios de trabajo para, ojalá la próxima semana ya empezar con los temas ya más prácticos del tema del derecho laboral. ¿Listo? Entonces, apaguemos los micrófonos, por favor. Bueno, entonces, habíamos quedado ayer en el tema de lo que era los principios y habíamos llegado al principio número 11, que era el principio protector, que fue un principio que ustedes ya me habían manifestado, ¿ya? Habían abordado en algunas exposiciones. Vamos a hacer un breve recuento de eso. Entonces, el principio protector se manifiesta en la aplicación de tres subprincipios, digámoslo, o tres subreglas que determinan en concreto el cómo se protege al trabajador de la interpretación amañada de normas jurídicas, del conflicto de normas vigentes en el tiempo, es decir, dos normas que se contraponen, y el cambio abrupto de normas jurídicas. Esto exclusivamente para el derecho laboral. Entonces, la primera vertiente de este principio protector es el indubio pro operario, que significa en castellano que la duda favorece al trabajador. Este principio o subprincipio se aplica cuando ya existe una norma que tiene distintas interpretaciones. Entonces, los presupuestos de este principio son dos. Primero, que exista una norma que tenga múltiples interpretaciones. Concretamente, podríamos hablar de dos. Una que favorece al empleador y otra que favorece al trabajador. Y en esa consecuencia, entonces, el siguiente presupuesto es que se aplica la interpretación que favorece al trabajador. No tenemos ningún conflicto en ese tema. Entonces, la existencia de una norma jurídica vigente con varias interpretaciones. Se escoge la que más favorece al trabajador. La otra vertiente tiene que ver con el conflicto de normas en el tiempo. Esto quiere decir que existen dos normas jurídicas vigentes que regulan una situación del derecho laboral, pero una es más benévola o favorable para el trabajador. Es el denominado favorabilidad laboral. En ese caso, yo escojo la norma que favorece al trabajador. Un ejemplo de esto, claro, ¿ya? Es cuando encuentro, por ejemplo, ¿ya? Un contrato, una convención colectiva de trabajadores, es decir, un acuerdo de mejora de las condiciones laborales por parte de los sindicatos o el sindicato mayoritario de la empresa, y las normas generales que
en el código sustantivo. Entonces, un ejemplo es que el código sustantivo establece que el trabajador tendrá derecho a unas vacaciones de 15 días hábiles por cada año de servicio, pero resulta que ese sindicato logró una mejora en esa condición. Tranquila, no hay problema. En ese caso, el sindicato logra una negociación de unas mejores condiciones y esas condiciones consisten en que las vacaciones son de 15 días por cada 6 meses de trabajo. Entonces serían 30 días de vacaciones al año. Tenemos una norma de inferior jerarquía que es la convención colectiva. En un ejercicio normal de derecho, la norma superior aplica sobre la norma inferior. En consecuencia, en un ejercicio de derecho común, de derecho comercial, derecho civil, pues aplicaríamos la norma de mayor jerarquía, pero en este caso, para el derecho laboral, aplicamos la norma más favorable al trabajador, en este caso la convención colectiva que hemos dado en nuestro ejemplo. Y el otro tema o la otra vertiente de este principio es lo que tiene que ver con la condición más beneficiosa. La condición más beneficiosa tiene dos presupuestos y es que primero protegen al trabajador de un cambio normativo abrupto que lesione sus expectativas respecto de adquirir un derecho, pero obligatoriamente requiere que exista una ley que así lo determine. Entonces, el ejemplo clásico que nos ponen a nosotros en derecho laboral, y seguramente ustedes lo tuvieron que mirar, o la doctora María Alejandra se los tuvo que haber explicado, por lo que vi en los otros cursos, es el cambio que hay con el tema pensional. Entonces, antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, muchas personas pues estaban a punto de pensionarse, les faltaba muy pocos años, tenían expectativas de pensionarse con un régimen más benévolo que les permitía pensionarse con el último salario, por ejemplo, en unos casos, o con el promedio de los últimos 10 años, pero con un promedio al 100%. Entra la Ley 100, cambia las edades, los requisitos para pensionarse y estas personas que estaban a punto de lograr esa pensión se quedan, bueno, yo estaba a punto de pensionarme y viene la ley, el Estado me defrauda esa expectativa de derecho que yo tenía y me cambia las reglas de juego. Entonces, para proteger a estas personas debe expedirse una ley que genere una condición más beneficiosa. Esta fue lo que se denomina el régimen de transición, que permitió que las personas que tuvieran unas circunstancias de edad o años de servicio pudieran pensionarse con el régimen anterior, es decir, con un régimen más benévolo. Otro ejemplo es el de las cesantías. Antes de la Ley 50 del 90, las cesantías eran retroactivas, es decir, se tomaban a la salida del trabajador con el último salario. Entonces, al momento de salir el trabajador, pues iba a recibir unas cesantías bastante cuantiosas. O a partir de la Ley 50 del 90 se volvieron anualizadas. Entonces, las personas que tenían una expectativa ya de pensionarse y querían llegar a tener unas buenas cesantías y ahora les cambiaban las reglas de juego, obligó a que el legislador colombiano estableciera una condición más beneficiosa y es que las personas que llevaban trabajando más de 10 años a la entrada en vigencia de la Ley 50 del 90, entonces pudieran tener sus cesantías conforme al régimen anterior. ¿Listo? Entonces, esas son las tres vertientes de ese principio protector que algunos de ustedes ya expusieron. ¿Sí queda claro entonces cómo se expresa ese principio protector? Yo creo que en eso ustedes pues la tenían clara porque ya habían visto algo del tema en sus exposiciones. Listo. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora viene el principio de orden público que yo acá lo he fusionado con el de irrenunciabilidad y efecto útil. El derecho laboral rige las relaciones de los particulares. ¿Listo? El derecho laboral de los particulares. No obstante, es un derecho de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que no es posible negociarlo. Las condiciones que están en el derecho laboral son condiciones mínimas e irrenunciables, dice el código. En consecuencia, las partes tienen vedado negociar las circunstancias o derechos que están en el código. Todo pacto
que se haga en contra de esos mínimos se entiende por no escrito. Entonces, era clásico antes, ahora ya no, con el tema de movilidad en el sistema de seguridad social, que las personas que tenían el CISBEN y se vinculaban a un trabajo pedían que no les paguen seguridad social porque lo sacaban del CISBEN y perdían una cantidad de beneficios como el tema de familias en acción o cualquier tipo de estos beneficios que entrega el Estado dentro de su sistema de seguridad social universal, ¿ya? Y empieza a generar esos conflictos, pero esos pactos se entienden por no escritos porque la seguridad social es irrenunciable. En materia civil y en materia comercial es diferente. La ley da unas pautas sobre los negocios jurídicos, un contrato de compraventa, un contrato de suministro, y las partes lo adecúan en su contrato y pueden pactar cosas inclusive, ¿ya? En perjuicio de una u otra parte porque es una libertad negocial. En el derecho del trabajo, no. Y el efecto útil e inmediato de las normas hace alusión a que los cambios normativos, o mejor dicho, cuando se expide una ley o una norma cualquiera, sus efectos son hacia futuro, ¿ya? No son retroactivos. En las demás áreas del derecho se habla de la retrospectividad de la ley. Esto es decir, que si yo suscribo un contrato en vigencia de una ley y esa ley cambia, todo conflicto derivado de ese contrato se rige con base en la ley con la que fue expedido. Pero en el derecho laboral no funciona así. Sale una ley nueva y esa ley modifica las condiciones de los contratos de trabajo vigentes, ¿ya? Las modifica automáticamente. Solo en el caso de que exista un tema de favorabilidad, pues se aplicará una condición más beneficiosa. En el caso de que la norma nueva quite derechos que ya estaban concedidos. Entonces, las normas de derecho laboral, por ser de orden público, no son negociables. Las normas o derechos contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo son mínimos y por lo tanto no pueden renunciarse y aplican toda norma laboral que nazca la vida jurídica, aplican de manera inmediata y modifica las relaciones laborales. El principio de permanencia o estabilidad y rendimiento, que los hemos fusionado, también hacen alusión a que en el derecho del trabajo se debe privilegiar la estabilidad laboral. ¿Listo? Entonces, en este caso, siempre las normas del derecho del trabajo tienen que tender a proteger la estabilidad. Un ejemplo de lo que está sucediendo con este principio es lo que sucede en este momento. Ya lo vamos a ver más adelante, pero en casos de fuerza mayor, como lo que está sucediendo ahorita, hay la posibilidad de tomar decisiones radicales frente a la continuidad de la ejecución de un contrato. Yo les pregunto a ustedes, algunos de ustedes que tienen sus negocios, trabajan, ¿ya? Entonces, la pregunta es, en este estado de cosas que estamos viviendo, ¿yo puedo en este momento despedir a un trabajador o suspender ese contrato de trabajo con ocasión de este encierro de cuarentena que tenemos? Profe, los que están pues vinculados ya con el contrato normal, no, pero no sé si los que tengan contrato, ¿cómo se dice? Cuando recién uno empieza a trabajar y le hacen 3 meses de prueba. ¿En el contrato de prestación de servicios se podría despedir o sería despido injusto? Dos circunstancias. Una, frente al periodo de prueba, un periodo de prueba de 3 meses, a que el contrato sea de 3 años, considero que ya está pasado de lo que es el periodo de prueba. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Primero, nosotros estamos hablando de relaciones jurídicas laborales dependientes, es decir, el contrato de prestación de servicios no es laboral. El contrato de prestación de servicios es comercial. Entonces, todo el escenario que estamos viendo acá es un escenario del derecho laboral. Evidentemente, muchos de nosotros estamos vinculados a veces por contratos de prestación de servicios, pero ese contrato de prestación de servicios lo que demuestra es que se utiliza para defraudar algunos derechos de los trabajadores. Entonces, un contrato de prestación de servicios no se habla de despido, se habla de una terminación anticipada, ¿ya? O una terminación bilateral. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta sobre el tema? Ya vamos a hablar en el siguiente principio sobre todo este cambio de los contratos de prestación de servicios.
¿Listo? Profe, Pero la qué pregunta pena. que yo les hacía, tranquilo, cuénteme. No, lo que pasa es que un compañero no se puede conectar. Le envió un correo para que por favor lo revise y le envíe el link a él porque igual se le compartió el link de acá, pero no puede entrar. A ver, que vuelva a insistir porque uno le acepta aquí, ¿no? A ver, permítame, de una vez hagamos esta gestión. Entonces, cuando hablamos de este principio en concreto, entonces, yo les digo, bueno, ¿podemos tomar esa decisión de terminar un contrato, suspenderlo ante esta contingencia? Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿O tomar alguna decisión arbitraria sobre el tema? ¿Qué han escuchado ustedes en las noticias? ¿Qué han mirado? ¿De los contratos a término indefinido? ¿O término Cualquier contrato normal? laboral. Pues Sí, cualquier yo contrato tengo entendido, no, laboral. no se puede en el momento. Entonces, miren, allí está, entonces, cómo interpretamos a la luz de los principios. Adelantándonos un poco, el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que ante situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, yo puedo suspender los contratos de trabajo. Evidentemente, terminar el contrato de trabajo no lo podríamos hacer porque hay unas causales específicas para terminar un contrato. Yo les soy honesto, muchas empresas están acabando con los contratos. De ejemplo, de los clientes que tenemos en la oficina, muchos me han llamado, algunos trabajadores de constructoras en especial, y me han dicho, mire, están despidiendo los compañeros, ¿cómo hacemos para ubicarlo? Sino que en este estado de cosas uno como abogado queda maniatado porque los juzgados no están funcionando, el Ministerio de Trabajo está suspendido y el gobierno nacional centralizó toda solicitud de suspensión de contrato de trabajo en Bogotá. Entonces, ¿a qué voy con esto? Existe una norma, una regla, ya en el Código Sustantivo, eso, el artículo 51, existe una regla que dice, ya, yo puedo suspender el contrato de trabajo cuando hay circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito. ¿Qué es eso de la fuerza mayor o caso fortuito? Es cuando sobrevienen circunstancias de carácter imprevisible e irresistible, ¿ya? Que desequilibran esa ecuación económica de ese contrato y obligan entonces a tomar decisiones para evitar que las dos partes se afecten. Entonces, en este caso, si no hay producción en la empresa, no tengo clientes, no tengo ingresos, entonces no puedo pagar la nómina, ¿ya? Y recuerden que los créditos laborales son créditos de primer nivel, es decir, cuando yo tengo un proceso de liquidación de una empresa, lo primero que debo pagar son los créditos laborales. Entonces, diríamos que sí se pueden suspender, ¿ya? Pero en este caso requieren una autorización del Ministerio del Trabajo y especialmente han salido unas 3 circulares que yo voy a pedir que las lean, ¿ya? Que están en el Ministerio del Trabajo, que lo que buscan es dar aplicación a este tema de la permanencia, la estabilidad y el rendimiento. Es decir, privilegiar la estabilidad laboral por encima, ¿ya?, de estas circunstancias de garantía económica de los contratos. Entonces, lo que busca siempre el derecho laboral, y por lo menos se ha podido mirar en esta contingencia, si bien se afecta a la economía, pues lo que hay que privilegiar es la estabilidad laboral, que sus contratos permanezcan, solo en caso extremo, suspenderlos. Y tenemos el siguiente principio, que es el de la primacía realidad sobre las formas. Este tiene que ver concretamente con una pregunta que hizo el compañero. Contratos de prestación de servicios. ¿Cuáles son los elementos de la relación laboral? Les pregunto. Eso tuvieron que haberlo abordado. ¿Cómo, profe? Perdón, no lo escuché. ¿Cuáles son los elementos de la relación laboral? Los elementos. Verbal, no verbal, ¿qué verbal? No, esas son las modalidades de contrato de trabajo. Modales. Los elementos de la relación laboral. Profe, ¿Se elementos debe son cumplir un como horario? el empleador, o sea, el que contrata y el que es contratado, las partes, ¿eso es? No. Que el contrato en sí se debe estipular un Por ahí horario, hay ¿verdad? una- Con la prestación de
de seguridad, lo que Entonces, no le corresponde a la parte del salario y ese tipo de cosas. Que se debe cumplir primero que todo miren, horario, ¿no? para que eso, miren, esto es Actividad lo que nunca se personal, les debe olvidar, subordinación esto y el nunca, salario. nunca se les debe olvidar. Eso, pero ahí por alguien está con el código en la mano. Pero Se debe bueno, cumplir esa horario. es la idea, ¿no? Entonces, los elementos de la relación laboral son prestación personal del servicio, es decir, que soy yo y nadie más que yo quien presta el servicio en la empresa. Yo, en ese caso, entonces no puedo mandar un suplente, porque sencillamente si yo puedo mandar un suplente, no estoy ante una relación laboral. ¿Listo? Estoy ante una relación de otra naturaleza. O, estando laboral, pues si mando un suplente, lo que se está generando es otra relación laboral para esa empresa, con otra persona. Entonces, es prestación personal del servicio. Lo que importa es eso. Segundo, la continuada subordinación y dependencia. Dos elementos. Subordinación, es decir, que yo recibo órdenes, cumplo horarios y recibo la forma y el lugar, cómo debo hacer mi trabajo. ¿Listo? En consecuencia, por oposición, no soy autónomo. En el contrato de prestación de servicios, yo soy autónomo. Yo tengo libertad de ir cuando quiero a la empresa y lo que entrego es un resultado al final del mes. Acá no, yo debo estar en la empresa, cumplir con unos horarios, recibir unas órdenes. Y dependencia, es decir, que yo, si no tengo digamos, no tengo el acceso a los medios que me da la empresa, pues no puedo realizar mi trabajo. Entonces requiero unas instalaciones, un equipo, unos materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, requisito esencial, la continuada subordinación y dependencia y la remuneración. Remuneración que para el caso nuestro se llama salario. Entonces, si yo logro probar ante un juez que yo reúno estos requisitos, entonces yo soy un auténtico trabajador y no un contratista de prestación de servicios. ¿Qué sucede en nuestro país? Que el derecho laboral se ha venido precarizando. ¿Qué significa esto? Cada vez se crean modalidades que buscan es quitarle derechos a los trabajadores en vez de beneficiarlos. Una de las formas de precarización es el tema de los contratos de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque a través de ese contrato yo logro vincular a una persona que en la realidad hace lo mismo que un trabajador, pero yo solo le pago una remuneración que se llama honorarios. No le pago ni prestaciones, no le cotizo a seguridad social porque tiene que acreditarme él que pagó la seguridad social, ¿ya? Y bajo un supuesto manto de autonomía, ¿ya? E independencia en la realización de las cosas. Evidentemente, cuando yo contrato a un profesional para que me haga una auditoría, por ejemplo, cuando yo contrato a un profesional para que me entregue un informe sobre un tema determinado, ¿listo? Ese sí es un auténtico contrato de prestación de servicios, pero de lo contrario no. Entonces, ese principio de la primacía de la realidad sobre las formas, lo que busca es justamente eso, que en el derecho laboral se privilegia la realidad sobre lo que diga el contrato. Un ejemplo Una clásico, preguntita. cuénteme. ¿Cuándo pasa un contrato de prestación de servicios a nómina? O sea, ¿cómo pasa un contrato de prestación de servicios a nómina? Se supondría que no está en la nómina, ¿no? Porque es otro tipo de vinculación comercial. Entonces, ese es el ejercicio que yo le estoy manifestando, digamos, cómo convertir o cómo yo exigirle a mi empleador que me pague mis prestaciones sociales, invocando el principio de realidad sobre las formas. Un ejemplo clásico, ¿ya? Es cómo vinculan a los taxistas. Los dueños de los taxis se han diseñado un clásico contrato al manifestar de que les hacen suscribir un contrato de arrendamiento del vehículo, en el cual pagan un canon de arrendamiento y tienen el deber de hacer unas entregas allá. Pero si ustedes hacen ese examen a través de este principio y verifican las condiciones de la relación laboral, entonces dicen, listo, el taxista recibe el taxi a las 6 de la mañana y lo entrega a las 6 de la tarde. Entonces está cumpliendo horario. Segundo, recibe órdenes. ¿Por qué? Porque en el transcurso del día lo mandan a recoger al hijo del patrón, hace algunas vueltas, lo lleva el carro al taller, ¿ya? Porque el carro no es de él, pero tiene que llevarlo al taller, gestionar, administrar algunos ingresos que produce ese taxi para reparar el vehículo, tenerlo bien.
Y al final del día le queda una comisión, un ejercicio, que es el pago de su salario diario. ¿Listo? Tiene una remuneración. Entonces, la pregunta ¿es un arrendatario o es un trabajador? ¿Ya? Entonces, ese principio de primacía de la realidad sobre las formas es que me dice que en el derecho laboral se privilegia es la realidad. Obviamente, si yo estoy vinculado a la empresa y voy a decirle mañana, mire, es que ayer en la clase nos dijeron que este contrato de prestación de servicios no es un contrato de prestación de servicios, sino en realidad es uno laboral, y entonces páguenme mis prestaciones, pues seguramente lo que va a hacer el empresario es sacarlo corriendo. Pues lógicamente, esto requiere es la declaratoria de un juez. ¿Ya? Entonces, cuando ya entramos en conflicto, demandamos y reclamamos. Importantísimo, ¿por qué? Porque otro escenario grave, digamos, para un empresario, ¿ya? Otro ejemplo, es de lo que sucede con las cotizaciones pensionales. Entonces, el contrato de prestación de servicios, la cotización que hace uno para la seguridad social es sobre el 40% del ingreso. A diferencia de la cotización que hace el trabajador dependiente, es decir, el que está vinculado mediante contrato laboral, porque el pago de la seguridad social lo hace sobre el 100% del salario. Para que tengamos un ejemplo, entonces, si yo cotizo ya sobre 10 millones de pesos como trabajador, siendo exagerados en un salario, digamos, de un directivo, entonces su pensión va a ser sobre la cotización de los 10 millones. Pero si yo estoy vinculado por prestación de servicios y hago lo mismo que ese otro personaje, ¿ya? Mi pensión va a ser sobre el orden de los 4 millones de pesos. Entonces, la gravedad del asunto es el siguiente. Si este trabajador por prestación de servicios le da por demandar, ya al momento de acceder a su pensión, ya cuando requiere, o ya ha accedido a su pensión, él va a buscar que le hagan una reliquidación de los aportes, con una gravedad. Esos aportes tienen que traerse a valor presente mediante un procedimiento que se llama el cálculo actuarial, y entonces lo que era 2, 3 millones de pesos en cotización al año se puede convertir en 100, 200, 300 millones de pesos después de 10, 20 años. Y esos aportes llegan al fondo de pensiones para mejorar la pensión de ese trabajador. Entonces, con una gravedad, porque en materia salarial, pues yo solo tengo 3 años y prestacional 3 años para demandar. ¿Ya? Ese es el término para demandar en materia laboral, 3 años. Pero las pensiones, como son imprescriptibles, yo puedo demandar en cualquier tiempo. Entonces, una demanda de estas puede llegar a quebrar a una empresa si le llega después de muchísimos años. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque el trabajador demuestra de que no era un contratista, sino un verdadero trabajador. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el día sábado me llamaban a mí un exalumno que tiene su empresa y me dice, venga, profe, ayúdeme a hacer un contrato de prestación de servicios, pero que me ampare de lo que sea. Entonces, uno tiene que ser en este caso, digamos, honesto con su cliente en la medida de que yo le puedo hacer un contrato, pero ese contrato no le sirve de nada si lo demandan, porque si en la demanda le prueban las 3 condiciones de la relación laboral, así diga allí sobre mármol de que él es un auténtico contratista, independiente y autónomo, que no recibe ni una orden, si él lleva testigos y me demuestra lo contrario, pues va a tenerle que pagar sus prestaciones sociales. Entonces, clarísimo el tema de primacía de la realidad sobre las formas. Perfecto. Otro principio es el de razonabilidad. ¿Vieron el tema del jus variandi de pronto? ¿No? Listo. ¿Qué es el jus variandi? El jus variandi es la facultad que tiene el empleador de modificar las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se presta el servicio. ¿Listo? Todo empleador tiene la facultad de decirle, listo, pasa de esta parte a esta otra, vamos a cambiar un poco los horarios, tiene que hacer de determinada forma. ¿Listo? Entonces, es una facultad innata del empleador. Nosotros como empleadores podemos decirle al trabajador cómo, dónde, ¿ya? Y de qué manera hacer las cosas. ¿Listo? Eso es una facultad propia del empleador. Pero esa condición debe ser razonable. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Cualquiera de nosotros opta por una
una buena oportunidad laboral, por ejemplo, en el Alcosto. Tenemos oportunidad de acceder ahí a un buen cargo y entramos a trabajar. ¿Listo? Entonces ingresamos al Alcosto, muy bien, estamos bien 1 año, 2 años, y de repente nos dice, bueno, su contrato es un contrato global, usted está contratando con una empresa nacional y nosotros acabamos de abrir una sucursal en Orito o en Mocoa. Y entonces a partir de mañana usted se va para allá. Listo, mañana, como usted se ha desempeñado también aquí en Pasto, queremos que usted le ponga todo ese empeño allá en Mocoa. Muchas gracias. Con este memo, usted a partir de mañana trabaja en Mocoa. La pregunta es, ¿lo puede hacer el empleador? Pues yo creo que primero deberías de revisar sus términos de contrato, ¿no? Y preguntarle a ver si él dispone o si tiene la capacidad para ir a hacer el trabajo hacia otro lugar. ¿Alguien más? ¿Ya escuchó, profe? ¿Alguien más que nos comparta su opinión? Bueno, nos dicen que no, ¿no? Pues verán. Profe, en Ese el jus chat. variandi permite... Sí, lo estoy mirando. El empleador tiene esa facultad de cambiar esas condiciones. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando encuentra palabras como planta global en los contratos. Entonces, si el contrato dice planta global asignado por ejemplo, establecimiento de comercio al costo Bolívar, ¿ya? Pero si uno encuentra esa palabra global o sencillamente términos indeterminados, ¿ya? Circunstancias indeterminadas, pues en realidad el empleador sí tiene esa facultad. Inclusive, ¿ya? El Código Sustantivo del Trabajo dice que el empleador deberá pagar los gastos de traslado del empleado hacia su nuevo lugar de trabajo y si tiene que trasladarse con su familia, incluso los gastos de traslado de su familia, ¿ya? Y en caso de que se termine el contrato de trabajo, pagarle los gastos de regreso, salvo que él se quede allá por su cuenta o que haya sido despedido con justa causa. Entonces, uno como trabajador se ve en la obligación de cumplir esas circunstancias. Pero bueno, eso a raíz del principio de razonabilidad ha tenido limitaciones, que ha dicho la Corte Constitucional concretamente. De hecho, tiene que ese ejercicio del jus variandi no es, ¿ya? No es una condición absoluta, sino que tiene que tener unos parámetros de razonabilidad. Entonces, yo me encuentro con un trabajador que es padre o madre cabeza de familia, que tiene un hijo en circunstancia de invalidez, que es una persona de alta edad, que tiene problemas de salud, que no se puede mover, si es un trabajador que tiene a su cargo el cuidado de sus padres, que tienen tratamientos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay condiciones personales que impidan al trabajador trasladarse, entonces ese cambio abrupto de las condiciones de trabajo puede terminar siendo irrazonable y en consecuencia, mediante una acción de tutela, se pueden tumbar. ¿Listo? Entonces, un principio del derecho laboral es que los ejercicios del jus variandi, es decir, ese cambio de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se presta el servicio, sean razonables. Entonces, está el caso del padre, madre, cabeza de familia o cualquier otra circunstancia que dice, bueno, yo no me puedo trasladar, tengo a mi hijo estudiando aquí, las cosas aquí, me toca mantener 2 hogares porque inicialmente me tendría que ir yo solo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como trabajadores estamos obligados a aceptar, ya, con las condiciones que les digo, pero si tenemos una circunstancia personal que no lo impide, podríamos alegar el cumplimiento de ese principio de razonabilidad, ¿vale? Bueno. El tema de la buena fe, pues es una de las obligaciones contenidas en el Código Sustantivo y tiene que ver con el hecho de que las partes acuden a ese contrato de trabajo sin ánimo de perjudicar al otro, ¿vale? Siempre hay una buena fe. En esto, como lo decíamos en la clase de ayer, el derecho del trabajo acepta de que las partes no están en igualdad de condiciones,
Hay una que está por encima, que es el empleador, porque es el dueño del capital, el dueño de la empresa, el que ofrece la oportunidad laboral, y el trabajador que va en busca de un salario como medio digno de subsistencia. Entonces, bajo esa condición de desigualdad, pues ambas partes deben trabajar de buena fe. Es un derecho ya que tiene la vigilancia, control y protección del Estado. Entonces, desde el punto de vista laboral, está el Ministerio del Trabajo como entidad de vigilancia, de control y vigilancia. Segundo, está en el sector público, está el Departamento Administrativo de la Función Pública. En materia de la seguridad social, está la Superintendencia Financiera, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, incluso la Superintendencia de Industria y Comercio, en la vigilancia de qué, de que se cumplan las normas de carácter laboral. ¿Listo? Entonces es un derecho que regula situaciones particulares, pero que tiene el control, vigilancia y protección del Estado. Que el trabajo es una obligación social. El artículo 25 dice, es una obligación social en la medida de que contribuye al desarrollo económico del país. Entonces uno dice, bueno, se imagina un país de vagos, entonces no va a poder producir, no va a poder generar equidad ni economía, y en esa medida pues no se convierte en una obligación social. El mínimo de derechos y garantías, ya lo habíamos mirado. Entonces, quiere decir que son irrenunciables y que son los mínimos, y que yo, a partir de una negociación colectiva, un conflicto colectivo de trabajo, puedo generar mejores derechos. Y que me detengo un poquito en el tema de la posibilidad de transacción y conciliación y mediación en materia de acoso laboral. Entonces, el derecho laboral y el derecho comercial vienen ligados. No sé si ustedes abordaron la historia, digamos, de cómo surge el derecho laboral. El derecho laboral realmente es un constructo moderno que surge con ocasión del abuso del capitalismo, de la clase trabajadora, pero tiene mucho del derecho comercial en la medida de que surge con posterioridad a la caída del Imperio Romano. Si bien cuando hablamos del ejercicio del comercio es mucho más antiguo, pero como tal, el derecho comercial surge con el nacimiento de la burguesía, ¿ya? Que es esa clase de personas que en la época feudal se encargaron de hacer transacciones mercantiles, intercambio de bienes y servicios, en cambio de solo vivir para alimentarse, como lo hacían los siervos de la gleba, que solo vivían para alimentarse de lo que les daba, la cuota que les daba el dueño de la tierra. Entonces, en este caso, esta clase comerciante surgiente, ¿ya?, se enfrenta a una Europa devastada después de la caída del Imperio Romano, llena de piratas terrestres, fluviales y marítimos, y se ve en la obligación de organizarse, formar primero corporaciones, guildas, bueno, un escenario de corporaciones de artes y oficios o de comerciantes, ¿ya?, que empiezan a generar una estructura sólida. Y la primera estructura sólida que generan es crear ejércitos para defenderse y crear su propia normatividad. Con ocasión de crear su propia normatividad, entonces viene la necesidad de resolver los conflictos y se crean los primeros tribunales, ¿ya?, de resolución de conflictos de los comerciantes. Cuando este gremio de comerciantes se ve atacado por la iglesia y los estados absolutistas, pues con los impuestos por los reyes, los príncipes, entonces toman la decisión de financiar una revolución, ya con el fin de llegar al poder, porque estaban cansados de pagar, impuestos al rey y a la iglesia sin tener acceso al poder, y viene la Revolución Francesa. Entonces, bueno, esto es un cuento muy chévere de contar, pero en síntesis, lo que quiero que nos quede para nuestra clase de hoy es que los que formaron el derecho comercial, ya los que dieron paso al capitalismo, pues se identifican o se resaltan por eso, por haber creado unas organizaciones sólidas, ¿ya?, capaces de proferir su propia normatividad, capaz de autoprotegerse y generar su propia seguridad. Y cuando el Estado, después de la revolución, se da cuenta de que estos siguen detentando el poder, entonces lo que hace es quitarles el derecho y nacionalizarlo, ¿ya? O cuando estos llegan al poder, lo que hacen es nacionalizar
ese derecho. Quitarles ese derecho como propio y ahora hacer de cuenta como que si siempre hubiera surgido del Estado para controlar el tema comercial, finalmente, el control de la economía a cargo de los estados modernos. Entonces, una de esas consecuencias de tener su propio derecho, su propia solución de conflictos, es la posibilidad de negociar entre ellos mismos sus conflictos. Surge entonces la transacción. La transacción es un contrato mediante el cual yo renuncio a acudir a un conflicto jurídico, judicial, a cambio de una suma de dinero. Entonces, los trabajadores quedaron con esa facultad. Yo como trabajador puedo eventualmente acabar un conflicto judicial o no irme sencillamente a un conflicto judicial a través de un contrato de transacción o acudir a un escenario de conciliación. La conciliación es un método alternativo de solución de conflictos, un método heterocompositivo porque hay un tercero llamado conciliador que nos ayuda a resolver las diferencias, ¿ya? En el cual resolvemos nuestro problema sin necesidad de acudir a un juez. Un proceso bueno puede demorarse 3 años, por ejemplo, proceso laboral. ¿Ya? Puede demorarse hasta más, pero digamos que si yo presento una demanda puede demorarse mínimo unos 3 años en resolverse completamente. Entonces, esa posibilidad es un principio del derecho laboral, la posibilidad de darle a empleador y trabajador la posibilidad de resolver sus conflictos directamente. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿listo? Y para eso un ejemplo para que ustedes no me lo entiendan. Yo trabajo en una empresa, tengo un contrato laboral a término indefinido, me pagan 1 millón de pesos, pero el empleador nunca me ha pagado seguridad social, ni prestaciones sociales, ni vacaciones, ni horas extras, y me dice pues que es pagarme 1 millón de pesos o pagarme el mínimo. Y yo acepto ese trabajo. Pero luego terminamos en peleas, a mí me da por demandar, pero antes de demandar voy a conciliar. El único conciliador habilitado en Colombia para resolver conflictos laborales es el inspector del trabajo y el juez laboral, para que lo tengan ustedes en cuenta. Entonces acudo a la inspección del trabajo, quedo en el Ministerio del Trabajo territorial aquí en Pasto, y allá el empleador, allá el inspector hace las cuentas, me están debiendo aproximadamente 40 millones de pesos con sanciones y todo, y allá el empleador me dice, bueno, te doy 5 millones y arreglamos. ¿Ese negocio está bien hecho? No, pero si el empleado acepta, pues queda conciliado ahí en la inspección del trabajo. ¿Pero por qué no estaría bien hecho? Porque dentro de la liquidación, pues puede que le dé más o también puede que le dé menos. Pues ahí sí ya depende mucho de lo que el empleado esté exigiendo y del tiempo también que se esté viendo. Claro, profe, y aparte también es importante, digamos, que el empleado reclame sus vacaciones, digamos, reclame todos sus derechos laborales y en ese caso es mejor que el empleado demande. Listo. Entonces, bueno, todos tienen esa concepción y me parece que es muy bien, pero el resultado, digamos, el fin, digamos, el origen de que por qué no se puede negociar de esa manera es por lo que ya vimos antes, porque se trata de derechos mínimos e irrenunciables. Entonces, si yo tengo certeza de que tengo un contrato de trabajo escrito, entonces yo soy un trabajador, ¿ya? Y en esa medida yo no puedo negociar mis derechos que ya son reconocidos como mínimos e irrenunciables. La realidad es que todos los días se suscriben actas de conciliación de esta naturaleza, ¿ya? Pero esos acuerdos pueden ser tumbados ante un juez laboral porque está violando un mínimo e irrenunciable derecho como es la seguridad social, como es las cesantías, la prima de servicio, las vacaciones. Entonces, Profe, evidentemente, cuénteme. una pregunta. Si ese documento, digamos, se hace por escrito y se lo autentica en la notaría, pero necesariamente no se hace esta acta fiscalización, sino es un documento nada más pues que se realiza. La transacción es un contrato, mejor dicho. En ese Digamos, usted dice, usted no demanda, yo le doy tanta plata, listo. y digamos que eso se firme por las dos partes, ¿eso ya sirve para el empresario? No, por eso les digo, o sea, les puede servir inicialmente para darle una tranquilidad, pero es una tranquilidad formal,
porque si lo llegan a demandar, pues va a perder. Les cuento 2 ejemplos concretos. En alguna oportunidad acudió a mi oficina una señora de una familia un poco adinerada de aquí del barrio Las Cuadras. Tenían una casa grandísima con 3 apartamentos, en el cual quien procuraba pues, la vivienda de sus hijos, ya muchos sus 2 hijos mayores de edad y con familia a cargo, pero la abuelita, la dueña de la casa, siempre les dio todo a sus hijos y a sus nietos y a sus nueras y nueros, bueno, en fin. Y tenían a una señora que les hacía el aseo a los 3 apartamentos, y les cocinaba y las cuidaba, y le pagaban una miseria de 200,000 pesos. La tenían esclavizada la señora. La señora demanda, y claro, la demanda se vuelve una circunstancia cuantiosísima. Una de las hijas acude, porque ya se había muerto la mamá, la viejita, y los demandan a los 2 hijos. Una de las demandadas acude a mi oficina y me dice, listo, venga, me están demandando, por favor ayúdeme, yo no tengo esa plata, ya debemos, represénteme en ese proceso. Listo, entonces aquí había una situación facilísima. La deuda, quien la contrató fue la finada, la dueña de la casa. En consecuencia, la deuda no es de los hijos, sino de la sucesión. Entonces, tendría que la persona hacerse parte en la sucesión y reclamar, una vez se vendan los bienes de la sucesión, reclamar lo que le correspondía. Le salía mucho mejor porque al fin y al cabo iba a poder obtener la plata completa. Pero no me contó la cliente que su hija ya había cometido o había tenido la fabulosa idea de hacerle firmar un contrato de transacción, y le hizo firmar un contrato de transacción por otros 200,000 pesos. Entonces uno diría, listo, lo firmó, lo autenticó, o fue a la conciliación y concilió. Eso les vuelvo y les insisto, normas de orden público, innegociables, irrenunciables, y en consecuencia lo que hizo fue probar con ese contrato de que ella sí era la empleadora. Entonces le hizo el contrato a la mamá que renunciaba, la demandante renunciaba a la demanda por 200,000 pesos. Entonces, ¿qué dijo la juez en su momento? Son derechos mínimos y irrenunciables. Esta prueba lo que está haciendo es indicándome de que sí también ella era ya empleadora. Y en consecuencia vamos a proceder a dictar sentencia. Entonces, tocó parar la audiencia, solicitar un receso y decirle, bueno, mire, o usted negocia con ella en una conciliación ahorita o termina condenada. ¿Por qué? Porque solo se puede negociar o transar los derechos que sean discutibles, irrenunciables en derecho laboral, ¿ya? Los derechos mínimos e irrenunciables, como las prestaciones sociales, vacaciones, horas extras, salarios, ¿ya? Cesantías, primas, son mínimos y irrenunciables y en consecuencia yo no los puedo negociar. ¿Cuál era la circunstancia? Que en ese momento sí eran negociables porque no habían acreditado el contrato de trabajo, ¿ya? Ella tenía que probar en juicio de que ella era una auténtica trabajadora de la persona que demandaba. Pero en este caso, porque nunca hubo contrato escrito, sino un contrato verbal. Entonces, ella tenía que demostrar los elementos de la relación laboral. Pero con ese contrato de transacción, lo que hizo fue ratificar de que sí era trabajadora, que no se podía negar esa relación y en consecuencia le tocó negociar. Entonces, ¿qué se hace o cuál es la recomendación para poder negociar o transar o conciliar? Haga una liquidación normal, ¿ya? Mi idea es que ustedes salgan unos duchos en liquidación a mano, ¿ya? Eso lo empezamos la próxima semana, Dios mediante. Y la idea es hacer una liquidación laboral. La recomendación que uno les da como abogados para poder hacer un contrato de transacción o una conciliación, pero rubro por rubro. Prestaciones, salarios dejados de percibir, Sobre esa liquidación, entonces yo le aplico un porcentaje. Entonces, digamos, me dio 40 millones de liquidación. Entonces yo le aplico, listo, el 10% a todo. Y sobre esa liquidación, entonces me pasa de 40 a 4 millones de pesos. Y le pago 4 millones de pesos y esa conciliación o transacción queda bien hecha.
¿Listo? Yo no puedo hacer transacciones generales o conciliaciones generales porque ahí es donde cometo el error de renunciar tácitamente a los derechos irrenunciables e innegociables. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿puedo negociar? Sí. ¿Puedo transar? Sí, pero sobre derechos discutibles y renunciables. Entonces, la recomendación es que si voy a transar sobre la totalidad, pues haga una proporción y una liquidación bien hecha. ¿Listo? ¿Queda claro? Perfecto. Sí, Sí, profe. Igual profe. sobre este tema de liquidaciones, pues volveremos más adelante. Cláusula general de interpretación y aplicación supletoria. ¿De qué trata esto? De que si con agotadas las normas y estos principios que estamos viendo, sigue habiendo dudas sobre cómo interpretar el derecho laboral, debemos acudir a la cláusula general de interpretación consagrada en el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo. No sé si la persona que tenía el código por ahí a la mano nos lee el artículo 1 del Código Sustantivo. O alguien que lo busque en internet. Y no lo lea. ¿Nadie nos colabora? Profe, perdóneme, no lo escuché. Me cortó. Listo. Se me están durmiendo. Bueno, que alguien busque el código sustantivo y me lea el artículo 1. Ya, profe, ya lo Códigos. Listo. Lo escuchamos. Dice, artículo 1, objeto. La finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. No sé si sea eso. Sí, ese es. Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice la norma entonces? En caso de que ya no tenga yo otra opción de cómo interpretar el derecho laboral, lo debo interpretar conforme esa cláusula general de interpretación, que es buscar la equidad, ¿ya? Equidad entre el trabajador y el empleador, dentro de un marco de justicia social, es decir, que yo no demerite los derechos mínimos del trabajador y también que me permita un desarrollo económico del local, regional y nacional. ¿Listo? Entonces, es buscar ese equilibrio, es lo difícil del derecho laboral, buscar que haya desarrollo económico, pero también ya se garantice una justicia social de los trabajadores. No el capitalismo salvaje de exprimir a los trabajadores y lograr la mayor utilidad en detrimento de sus derechos, no, sino lograr ese equilibrio. ¿Listo? Bueno, me preguntan si una conciliación interna de mis derechos renunciables, luego me da por demandar. Sí, perfecto. Miren lo que sucedió y verdad, se me estaba escapando este ejemplo. Por allá en 1994, una empresa los hizo conciliar a unos trabajadores para pagarles una indemnización por sus cargos y pues renunciaron a la empresa. Ellos se dejaron convencer de eso, ¿ya? Pero sin saber que en esa empresa había una convención colectiva de trabajadores que les permitía pensionarse con ciertos años de servicio. Era de esas pensiones extralegales del sector privado, pues que les permitía, o del sector público, no, del sector privado, si era una empresa industrial, y les permitía acceder a una pensión por años de servicio. Entonces, eso es como entrar a trabajar con la fuerza pública. Entonces, hay los cargos de la policía y del ejército, pero también hay fuerza civil del Ministerio de Defensa, que después de 25 años de servicio se va para su casa pensionado. Entonces, lo mismo sucedía antes. Esa era la generalidad de las pensiones antes, extralegales.
Y ellos demandan, se dan cuenta de que los engañaron y que lo que la empresa les estaba ocultando era que ya iban a conseguir un derecho para pensionarse y los lograron sacar para que no lograran ya acceder. Ellos demandan en ese año, a los 2 años, eso póngale que fue en el 96 que demandaron, y en el 2017, después de tantos años, sale la sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia y les dice, en efecto, esa conciliación, ¿ya?, violó el consentimiento que tiene un trabajador porque lo indujo en error y los hizo firmar una conciliación que, en efecto, ¿ya?, no puede dar tránsito a cosa juzgada. Esa es una de las características de la conciliación y la transacción, que es como que si hubieran acudido ante el juez para solucionar el conflicto, pero en este caso vicia el consentimiento del trabajador porque lo engañó, le indujo en error. En consecuencia, se condena a la empresa, después de más de 20 años, a pagarle a cada uno de ellos como 500 millones de pesos indexados a la fecha actual. Entonces, en ese caso, hay que tener mucho cuidado cómo se concilia, porque si tenemos un trabajador bien asesorado, ¿ya?, entonces va a acertarle, a recibirle la plata y luego demandar. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa circunstancia. Por eso la recomendación para que una conciliación quede bien hecha es hacer una liquidación normal y sobre ella aplicar una proporción razonable de lo que se le va a ofrecer al trabajador. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Y finalmente, el principio Profe, estoy suponiendo que... Profe, ¿hasta qué horas va la clase? Pues nosotros tenemos 2 horas de 50 minutos, pero terminemos esto de los principios y acabamos, no se preocupen, ¿vale? Tenía una duda, profe. Por ejemplo, ha sido muchísimos años donde uno ha contratado, entonces uno, ¿cómo podría negociar ahí? No. ¿Cómo pagar? O sea, muchísimos años de trabajo o muchísimos años pagar. de que lo sacaron. Muchísimos años. Ya. Uy, no. Ahí sí es grave. O sea, como le digo, la idea es hacer la liquidación, mirar cuál es la realidad y si es un ejemplo real, pues me lo pasa ahí por interno y cuando hagamos liquidaciones hacemos esa liquidación para que se asuste un poco, no, mentira. Pero la idea es esa, ¿ya? Hacer la liquidación total, ¿ya? Y lo que les digo, lo más grave es el tema de los aportes pensionales, porque el trabajador, si se le pasaron más 3 años después de despedido, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? En estos casos, digamos, yo tengo un trabajador que lleva 7 años trabajando y no le he pagado prestaciones sociales y en cualquier momento me llaman y, excúsenme, demanda, le da por demandar. Entonces, para evitar eso es mejor llegar a un acuerdo, hacer una transacción o eventualmente una conciliación, pero en esa manera, como les digo. O liquidar el contrato a esa fecha y mantenerlo unos 3 años más con otras condiciones laborales. ¿Por qué? Porque vencidos esos 3 años, pues ya no puede reclamar sobre lo demás. ¿Listo? Esa es la recomendación que se da. ¿Sí quedó claro? Ya cuando miremos la liquidación, digamos, ya vamos a poderlo ver más prácticamente cuál es la situación. Sí, profe, gracias. Bueno, y finalmente, el principio de progresividad y no regresividad y respeto por los derechos adquiridos. ¿Qué es un derecho adquirido? Muchas veces escuchamos, no, es que yo tengo un derecho adquirido, pero a veces mencionamos la palabra derecho adquirido sin saber concretamente a qué hace alusión. Les pregunto, ¿qué es un derecho adquirido? Profe, en el caso de los en el caso de los contratos, un derecho adquirido es que uno, por ejemplo, le puedan como sostener que a cambio uno de la prestación del servicio que está haciendo, pues tenga el derecho de la remuneración, pues principios básicos, no sé.
Bueno, el principio de los derechos adquiridos es que se trata de derechos que entran al patrimonio del trabajador. ¿Listo? Que no, una vez ingresen, pues ya no se los pueden quitar. Por ejemplo, un derecho adquirido es haber trabajado un año y automáticamente tener derecho a las vacaciones. ¿Listo? Otro derecho adquirido es cumplir los requisitos para pensionarse y aquí en Colombia la Corte Constitucional ha dicho que se pueden demorar hasta un año en reconocerle la pensión a uno, pero yo cumplí la edad, cumplí las semanas y tengo derecho a mi pensión, pero no he podido pensionarme, digamos, porque apenas estoy haciendo los trámites, pero ya nadie le puede quitar ese derecho a ese ciudadano, es de él, entró a su patrimonio. Entonces, esta teoría de los derechos adquiridos nos lleva a determinar que en derecho laboral todos los derechos que se conceden al trabajador, en general a los trabajadores, son progresivos. Ya el derecho del trabajo dejó de ser parte del derecho privado para convertirse en un derecho social y en esa medida busca que siempre se mejoren las condiciones de trabajo y no se precarice el mismo. En Colombia hemos tenido varias reformas laborales regresivas bajo circunstancias económicas difíciles en las cuales se ha justificado que se echen para atrás los derechos de los trabajadores en aras de salvaguardar la economía nacional. Pero se ha dicho, con la ley 50 del 90 se dijo, es que esto es temporal. Han pasado ¿cuántos años desde esa época? Del 90 al 2000, del 2000 al 2010, del 2010 al 2020. 30 años de una ley, entre comillas, temporal, así como el impuesto de 4 por mil. Lo mismo, ya la ley 789 se dijo es una ley temporal para fomentar la empresa. Mentira. Lo que ha fomentado es en últimas los grandes capitales y ha precarizado el trabajo. Pero eso que buscas de que las normas en general son normas de carácter, las normas del derecho del trabajo de carácter progresivo, es decir, que buscan avanzar y no regresarse. ¿Listo? Entonces, importantísimo tener en cuenta eso. Bueno, nosotros pues ahí finalizamos el tema del contrato del trabajo, perdón, de los principios laborales. No sé, me imagino que han de haber tenido una jornada extenuante, pero sí me gustaría, no sé si avanzamos hasta las 10 para poder terminar unos temitas y poder avanzar otros temas más adelante, o terminamos allí. Allí, profe, tenemos que hacer trabajos. Listo, bueno, yo no les he dejado el primero, ¿no? Que conste, pero entonces, bueno, ya mañana yo creo que ya están los cursos cargados para darles los links, se matriculan y ya tenemos unas lecturitas allí muy corticas, pero para poder avanzar y hacer algunas actividades hasta la próxima semana. ¿Listo? No, profe, no nos deje. Trabajos, estamos llenos. No, me imagino, por eso no los he molestado hasta ahorita, pero vamos a hacer unos trabajitos, pero sencillos y los vamos a realizar, pero para la próxima sesión, digamos, para el próximo jueves, ¿vale? Entonces, por favor, se despiden nuevamente con audio y video los que puedan para efectos de dejar registro de la asistencia. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Javier Rosales. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Que esté bien. Bueno. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, que Gracias. estén bien, hasta luego. Chao, profe. Gracias. Nos vemos, que estén bien. Violines, profe, gracias. Profe, hasta luego. Hasta luego. Luego, pues, buenas noches. Igualmente. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego. Profe, una pregunta tenía. Tranquilo, cuénteme. Profe, ¿que una empresa puede manejar dos contratos? O sea, ¿cómo así? Lo que Deme el pasa, digamos, ejemplo. es que pasa un caso personal, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que mi hermana
le hicieron el contrato de nómina y el contrato de prestación de servicios. Ya, eso generalmente lo hacen es para pagarle prestaciones sociales sobre un valor inferior. ¿Listo? Eso es clásico, sobre todo en el sector salud. Les dicen, listo, le voy a pagar un contrato laboral con prestaciones de 1.000.000 y por aparte le pago otro 1.000.000, pero es para ahorrarse la plata de ese otro 1.000.000 en prestaciones sociales. Si yo demuestro que las dos son remuneración de la misma actividad, en consecuencia puedo reclamar las prestaciones sociales del de prestación de servicios. O sea, sería una demanda fácil, ganada. Porque eso es un ejercicio que lo hacen justamente para defraudar las prestaciones sociales de ese trabajador. Es que ese tiempo fue por cubrir una incapacidad. Entonces, sí se lo podría demandar, ¿verdad? Sí, claro. Claro, ¿Y perfecto. qué pasa, digamos, si la empresa se declara en quiebra en sí? Pues si la empresa se declara en quiebra, lo primero que debe pagar es los créditos laborales, antes que cualquier otra cosa. ¿Ya? Entonces, no se va a poder liquidar y, digamos, si tiene activos para vender, pues definitivamente apenas se vendan los activos, lo primero que tendrán que hacer es pagarle a los trabajadores y luego las demás deudas. Pero si la empresa es una empresa, entre comillas, de garaje, es decir, que formalmente ante Cámara de Comercio no tiene un capital, tiene unos estados financieros, digamos, que no reflejan la realidad y no tiene nada con qué responder, pues ahí sí, pues digamos, podemos demandar, pero nos quedamos con una sentencia para enmarcar, porque pues a lo imposible tampoco nadie está obligado, pero diremos que si tiene algunos activos, esos activos deberán primero venderse para pagar las deudas laborales. Ah, ya, profe. Profe, un contrato de prestación de servicios puede pasar a ser contrato de nómina porque pues el empleador ya pasa a ser como a exigir horario y ya comienza a cumplir lo de un contrato oficial, se podría decir. No, pero ese es el ejemplo que les doy, o sea, yo tengo un contrato de prestación de servicios, pero si en realidad me comporto como un auténtico trabajador, es decir, me exigen horario, me dan órdenes, dependo del empleador, entonces yo puedo demandar para que me paguen mis prestaciones sociales. Ahora, si lo que está, el ejemplo que usted me está colocando es que tengo un contrato de prestación de servicios y ese contrato lo que está haciendo es mutar, es decir, porque el empleador me dice, bueno, ya no le voy a seguir pagando por prestación de servicios, sino lo voy a vincular laboralmente. Eso es buenísimo en la medida de que yo puedo demostrar de que todo el tiempo fui trabajador y puedo al final cobrar por todo el trabajo que se hizo, por el tema que estaba por prestación de servicios y por el tema del contrato laboral, pero eso ya requeriría pues necesariamente una demanda, pero digamos tendría la ventaja sobre uno que solo tuvo el trabajo de prestación de servicios. Ya cuando miremos liquidaciones, vamos a ver, digamos, ejemplos más claros para, o más, digamos, didácticos para poder analizar cuál sería la diferencia ahí, en ese caso. Y si fuera viceversa, profe, digamos, fue de prestación de servicios. No, fue al Fue contrario. laboral y pasó a prestación de servicios. Correcto. No, pues ahí sí le están lesionando los derechos de manera abrupta, pues en ese también es una demanda ganada. Ahí sí no hay nada que hacer. Ah, vale, listo, profe. ¿Listo? Profe, me despido, Jesús David Bueno, que Romero. esté muy bien. Que esté muy bien. Hasta luego.